es el que está en mí, mayor que el que en el mundo está. Mayor es el que está en mí, mayor que el que en el mundo está. Mayor es el que está en mí, mayor que el que en el mundo está. Mayor es el que está en mí, soy más que vencedor. Mis enemigos huirán de mí, victoria tengo en ti, Jesús. Soy más que vencedor, completo estoy en ti, todo lo puedo hacer, Cristo vive en mí. Soy más que vencedor, completo estoy en ti, todo lo puedo hacer, Cristo vive en mí. Hola familia Sendas de Misericordia, es un gusto para mí estar acá con ustedes compartiendo la palabra de Dios que edifica nuestra fe. Así que sean todos bienvenidos, los que se están conectando a esta hora, los que han estado conectados y aquellos que por primera vez nos ven, nos han escuchado también bienvenidos. Esta es una familia de fe. Y en esta oportunidad me gustaría hablar de un tema que he titulado La adoración que rompe cadenas. Sí, hemos hablado en estos días, en estos tiempos, la importancia de la adoración en nuestras vidas. Y quiero comenzar leyendo, me voy a centrar en Marcos capítulo 5. Todo el capítulo vamos a hablar de una historia de un hombre acá. Marcos capítulo 5, versículo 1. Déjeme leerle la historia para que usted sepa de qué estamos hablando. Dice la Biblia: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió a él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había salido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre. Luego dice, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús y ven que había sido atormentado al demonio que había tenido la legión sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron todo lo que habían visto y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces vemos acá una historia en Marcos capítulo 5 de un hombre que estaba endemoniado, ¿cierto? Y Jesús venía de predicar ante una multitud y enseñar a sus discípulos el poder y autoridad que tenía sobre la naturaleza
y ahora iban a demostrar de nuevo su poder ante otra fuerza. Ellos venían, usted lee el capítulo anterior, capítulo 4 de Marcos, Jesús estaba en la orilla del mar y había mucha gente que le estaba siguiendo y él tuvo que subirse a un barco para empezar a predicarle a la gente. Y mientras dice que ya en la noche, cuando iban, Jesús les dijo pasemos al otro lado, y ya estando en ese camino Jesús se quedó dormido y entonces una gran tempestad se levantó contra ese barco y los discípulos se asustaron. Jesús, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Jesús reprendió la tormenta, le dijo calla, enmudece, y a ellos les dijo que como no tenían fe, y ellos dijeron, ¿quién es este que va en el mar y el viento le obedece? Entonces venía Jesús de predicar a una multitud. Jesús llegó a un endemoniado gadareno, como la región de Gadara, ¿sí? Hacia parte de la Decápolis romana. Era una ciudad más que todo gentil, culturalmente griega, con creencia en muchos dioses. Entonces Jesús se iba a entrar en una provincia donde había gente griega, gente pagana que creían en muchísimos dioses, ¿sí? Y esta era una región pagana, idólatra, pero Jesús no llega a juzgar, sino a mostrar su amor y compasión. Y aquí podemos ver la historia de una persona que vivía entre los muertos, donde no hay gozo, no hay vida, no hay amor, no hay Dios. Es una muestra de lo que el mundo es sin Dios. Entonces vemos que esta persona andaba entre los sepulcros, ¿sí? Sola, gritaba, y esta es la condición más o menos del mundo cuando no tiene a Dios, desolada, desesperada, ¿sí? Y aunque los cementerios estructuralmente se ven muy bonitos, lo que guardan es muerte, ¿sí? Usted puede ir a un cementerio, puede tener unas cosas bien chéveres, pero ¿qué hay en un cementerio? Guarda muerte, soledad, desolación. Ahora, esta es la historia de una persona que tenía una situación nada fácil. Tal vez usted está en una situación en este momento difícil, complicada, o puede que no, pero la historia de esta persona no era nada fácil, ¿sí? Ya vamos a seguir viendo por qué. Esta es la historia de una persona perdida en sus malas decisiones, abandonada por la sociedad y poseída por demonios. No era una situación fácil. Esta persona estaba poseída por demonios, vivía sola, abandonada de la sociedad, ¿verdad? Y esta es la historia de alguien que nadie daba nada por él, solo lo veían para tratar de encadenarlo y apartarlo más de lo que podían. Para eso era lo único que iban a verlo, para atarle con las cadenas, para retenerlo porque lo consideraban un peligro para la sociedad. Ahora, Satanás le había dado fuerza a esta persona, era tal la fuerza que era incontrolable, ¿sí? Y dice que nadie le podía dominar. Y así es nuestra vida sin Dios. No podemos evitar ser controlados por nuestros miedos, por nuestros pecados, por nuestros vicios, ¿sí? El diablo nos tiene atados con estos. Una vida sin Dios es así. Y esta es la historia de una persona desesperada que clamaba desde lo más profundo por ser libre, por una solución, pero nadie lo escuchaba. Dice la Biblia que él gritaba, ¿sí? Daba desesperado gritando que alguien pudiera ayudarlo, pero la gente le tenía miedo y siempre que iban a verlo era para atarle y no para ayudarle. Esta es la historia de una persona que se hacía daño, se cortaba, ¿sí? Dice que con piedras afiladas se hacía daño, y ese es el deseo del diablo, ¿sí? Robar, matar, destruir. Quiere la destrucción de las vidas, no importa quién sea, dónde viva, qué condición esté. Esa es la voluntad del diablo, que las personas se mueran lentamente haciéndose daño con pecado, con vicios, con miedo, con temores, con depresión. Esa es la voluntad del diablo, y a esta persona le estaba pasando esto acá, se estaba haciendo daño, estaba muriendo lentamente, y el mundo está gritando desesperadamente por una solución al temor que enfrentan actualmente. Están gritando qué vamos a hacer, la economía está un caos, la gente no sabe qué hacer, cómo reorganizar países, cómo reorganizar sistemas, pero están gritando por una solución. Y vamos a ver aquí cuál es esta solución a esta persona que tenía una situación que no era nada fácil. Y esta es la historia de una persona que luchaba como podía, pero no sabía que su destino cambiaría radicalmente. Esta persona no sabía que en contados
minutos de este relato, su historia, su vida iba a cambiar sobrenaturalmente. Y dice la Biblia, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Sí? Jesús les dijo a ellos que pasaran al otro lado porque algo había al otro lado, ¿sí? Y los discípulos se maravillaban de Jesús y de las multitudes que lo seguían. Seguramente ellos venían emocionados en el barco diciendo, ¿y ahora cuántos son los que nos van a recibir? Yo creo que 2000. Pronto decía Pedro, son 3000 por ahí. ¿Sí? Estaban emocionados, empezando a ver todos estos milagros que Jesús hacía, ¿sí? Pero Jesús quería mostrar su poder a sus discípulos, ya que aún ellos ni siquiera sabían quién era Él bien. Dice la Biblia, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso está en Marcos capítulo 4, el capítulo anterior. Pero mire que dicen, ¿quién es este? Ellos hasta se cuestionaban después de ver todo lo que Jesús estaba haciendo. Se cuestionaban quién era Jesús. Dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sí? Los discípulos esperaban tal vez que una multitud los recibiera al otro lado, pero no contaban que había algo muy diferente esperándolos. Entonces ellos iban en el barco, emocionados, hablando, y uy, vamos a hacer 3000 y todo. Cuando empiezan a acercarse y empiezan a ver que hay alguien allá, así un endemoniado acercándose, ellos, Jesús, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Porque se estaban acercando. Entonces ellos pensaban que iban a ser recibidos por una multitud y lo que vieron fue un loco endemoniado, ¿sí? Y dice, los discípulos no contaban con esta situación, era algo muy diferente, muy inusual. Y yo creo que ellos vieron a este endemoniado y dijeron, Jesús, creo que nos estamos equivocando de lugar. Pero Jesús ya les había dicho, pasemos al otro lado. Dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Sí? Jesús podía ver a este hombre a lo lejos y lo vio con amor, lo vio con compasión acá. Porque cuando se iba acercando, tal vez había contacto. Este hombre podía ver a Jesús y Jesús podía verlo. Porque apenas Jesús iba llegando, este hombre salió corriendo a su encuentro, salió hacia Jesús. Y este hombre vio a Jesús y no pudo resistir su amor y su gracia. Eso lo hizo correr hacia él. Había algo en Jesús. Y este hombre lo único que hizo fue salir corriendo hacia él. Luego dice la Biblia, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Ahora este hombre no tenía identidad. Satanás cambió su nombre a Legión. Dejó de ser alguien. Así las personas pierden sus nombres. Y ahora se llaman borrachos, drogadictos, mujeriegos, ladrones, endemoniados. Eso es lo que hace el diablo. Cambia la identidad de las personas a tal punto que ya no sabe quiénes son. No saben en quién creer, en qué confiar. Y así le pasó a este hombre. Tal vez este hombre tenía una vida normal, tenía un nombre, la Biblia no dice. Pero cuando Jesús le pregunta cómo te llamas, él dice Legión. Vemos que ya su identidad, el diablo lo había confundido, lo había poseído de tal manera que ahora hablaba por él. ¿Sí? Y dice la Biblia, y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y como vio a Jesús de lejos, ¿qué hizo? Corrió a Jesús y se postró y lo adoró. Tal vez los discípulos se atemorizaron ya que estaba poseído por casi una legión, eran más o menos 2000 demonios, una legión, 2000 demonios, imagínese usted, no era una situación fácil. Pero aún con 2000 demonios Jesús fue a ver a este hombre. ¿Sí? El amor, el hacedor de milagros, el creador del cielo y la tierra, el resplandor de la gloria de Dios estaba frente a lo más desechado por la sociedad. No importa su situación, no importa su condición, Jesús quiere acercarse a usted. Jesús ya vino a buscarlo hace más de 2000 años. Él vino a la cruz para demostrarle lo que lo ama. Y este hombre fue igual. ¿Sí? Muchos yo creo que lo habían visto y se habían asustado y ni siquiera habían llegado a saber cómo estaba. Pero Jesús no le importó que tuviera 2000 demonios, 10,000 demonios. Vino a él, se acercó a él. ¿Sí? Ahora este hombre tuvo la actitud correcta. Él sabía que él era su respuesta. Muchos habían ido a verlo, pero no como Jesús lo hacía. Él no se alejó, sino que corrió a él. Y hay personas que muchas veces se sienten indignas de Dios y no se acercan a él. Pero la verdad, este hombre tuvo una actitud correcta. Él en vez de alejarse, lo que hizo fue correr hacia Jesús. Él vio en Jesús la oportunidad, él vio en Jesús la respuesta, ¿sí? Y corrió hacia él. Esa es la actitud en estos días. Correr a Jesús, acercarnos más a él.
Ahora, por más grande que sea el problema o la situación, la respuesta está en correr a Jesús, no huir de Él. Dice la Biblia que el pecado se corrige estando cerca a Dios, ¿sí? Estando cerca a Jesús. Así tus problemas van a solucionarse, tus miedos se van a acabar cuando tú estás cerca a Él. Ahora, entre más cerca estoy de Él, menos hay de mí. Y si hay más de Él en mí, entonces Él hará lo mejor de mí. Sí, dijo Juan que es necesario que Él creciera, pero que Él menguara. Usted hace que Jesús sea el primero en su vida. Él va a hacer algo extraordinario de su vida, no importa la situación. Ahora, ninguna de las personas que lo habían visitado antes lo habían ayudado. Al contrario, querían alejarlo más. Necesitamos estar cerca de personas de fe que me ayuden a acercarme a Jesús. Si usted no necesita personas que lo alejen de Jesús diciendo eso no funciona, eso no sirve, no ore más, esa no es la salida. De pronto todas estas personas que venían a ver este endemoniado, hasta lo cállese, siéntese, no hacían sino mandarlo, pero nadie hacía nada por él. Usted puede rodearse de personas de fe. Conéctese, aquí estamos personas de fe que estamos dispuestos a hablarle para que usted corra a Jesús y cumpla el destino, el propósito que Dios tiene para usted, ¿sí? Ahora, Jesús sabía que estaba en el lugar correcto, ya que Él dejó una multitud para ver a un solo hombre. Ese es el amor de Dios, que aunque haya una sola persona entre una multitud que crea en Él, Él corre, Él se mueve, Él pone su vista sobre esa persona por su amor, por su gracia, por su compasión. Y ahora fíjese que el diablo no fue tan resistente cuando Jesús estaba en la multitud en el capítulo anterior, pero cuando Jesús se desplaza hacia Gadara, entonces una tormenta se desata hacia Él, ¿sí? El diablo va a hacer lo que sea para que usted no corra a Jesús. El diablo va a tratar de detenerlo con miles de argumentos, con personas, con cosas que se le atraviesen para que usted no tenga contacto con Él. Ahora, la ley tenía atado a este hombre ya que no podía acercarse a nadie. ¿Sí? La ley tal vez lo tenían allá porque era un peligro para la sociedad. Esa era la ley, no podía hacer nada más. Pero la gracia se acercó a él para desatarle. La ley lo tenía atado, pero Jesús dice en la Biblia que la gracia y la verdad vinieron a través de él. Entonces la gracia se acercó a él para desatarle, para hacerle libre. Y eso es lo que Jesús quiere, que usted sea libre de sus temores, de sus preocupaciones, de sus enfermedades, ¿sí? Aleluya. Ahora, la gracia no es una cosa, la gracia es una persona, es Jesucristo. ¿Sí? En Él están contenidas todas las cosas, todas las bendiciones. Él es el resplandor de la gloria de Dios, Él es la imagen misma de Dios. Él es por quien todo el universo se sostiene. Él es Jesús, Él es la gracia. ¿Sí? La gracia y la verdad vinieron a través de Él. Ahora, cuando Jesús viene a tu vida, todo lo que Él es viene con Él. ¿Sí? Cuando usted cree en Jesús, no solamente está creyendo en una persona, sino está creyendo en el poder de Dios, está creyendo en todo lo bueno, en todo lo justo, todo lo puro, está creyendo en la sanidad, en la prosperidad, porque todo eso viene contenido en Jesús. Ahora, esta persona dice que corrió, se postró y adoró. ¿Sí? Hay tanto en Jesús que aún en la distancia te hace correr a Él. ¿Sí? Este hombre pudo notarlo a la distancia, lo único que pudo hacer fue correr hacia Él. ¿Sí? Él vio tanto amor, tanta gracia, tanta verdad en Jesús, que eso lo único que hizo fue correr y postrarse. ¿Sí? Ahora, los demonios no pueden adorar. Adorar es una sumisión y rendición total a Dios voluntaria. Entonces, ¿quién adoró aquí? Porque este hombre estaba poseído, pero dice que corrió, se postró y adoró. Pero ¿quién fue el que hizo esto? Lo hizo el hombre que aún estaba ahí. Con su último aliento, lo único que hizo fue correr y postrarse. Dice que lo adoró. ¿Sí? Ahora, aunque no sabía quién era esta majestuosa persona que estaba al frente de él, los demonios revelaron quién era esta persona. Dice la Biblia, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? ¿Qué fue lo que dijeron los demonios? Confesaron quién era él, era Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, cuando usted pone toda su fe en Jesús, aún el diablo va a cometer errores para que usted sea bendecido. Dice la Biblia
que Dios pone una mesa aderezada delante de nosotros en presencia de sus enemigos. Ahora, en presencia de estas circunstancias, Dios pone la bendición en su vida. Dios provee a sus necesidades. En presencia de todo lo que está pasando, si usted pone su fe en Jesús, Él provee, Él sana, Él salva. Y así como hizo esta persona, que no sabía quién era Jesús aún, pero los demonios revelaron su identidad, pues cometieron un grave error, afortunadamente para esta persona, porque él confesó a Jesús con su propia boca. Y dice la Biblia que si usted confiesa a Jesús y lo cree en su corazón, entonces usted será salvo. ¿Sí? Este hombre hizo esto. ¿Sí? Y este hombre sabía que había algo diferente en Jesús que los demás. Este hombre confesó que Jesús era el Hijo de Dios. Confesar a Jesús es la puerta de entrada a tu mejor capítulo, a escribir una nueva historia, una mejor historia en tu vida. Si tú confiesas a Jesús con todo tu corazón, lo invitas a tu vida, una nueva historia se escribirá. Dice la Biblia que serás una nueva persona y que las cosas viejas en tu vida pasan, que todos los pecados son perdonados, que eres una persona que nunca había existido aquí adentro. Si tú haces eso en este día, invita a Jesús a tu corazón y simplemente dile: Jesús, te acepto, te recibo como mi Señor y mi Salvador, te confieso en este día. Y tú vas a ver cómo la gracia y el favor de Dios te llena. Amén. Ahora, cuando usted ora, no puede quedarse callado. Jesús es el centro de su adoración. Este hombre se postró y adoró. Jesús, Jesús, adoró. Jesús, Jesús. Él abrió su boca, confesó a Jesús. Luego de todo esto, dice la Biblia que vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. O sea, después de esto Jesús le ordenó al demonio, a esta legión, que saliera de él, y los demonios dijeron: bueno, déjanos ir a unos cerdos que están allá. Y Jesús se los permitió. Ellos salieron a donde estaban estos cerdos. Dice que se precipitaron y se cayeron a un abismo y se ahogaron. Me imagino que después se encontraron a los cerdos y ahí salió el primer salchichón del diablo. Pero luego estos que estaban cuidando los cerdos vieron lo que había pasado con el endemoniado y se fueron a contarle a la gente lo que había pasado. Y dice que vieron a esta persona sentada y vestida en su juicio cabal y tuvieron miedo. Ahora, un milagro acababa de pasar ante los ojos de testigos, ¿sí? La adoración de este hombre desató el poder de Dios y fue libre. ¿Qué fue lo que causó que él se encontrara con Jesús? Que fue libre totalmente. Fue libre totalmente de su posesión, de su situación. Dice que estaba sentado en su juicio cabal, estaba bendecido, porque había acabado de encontrarse a Jesús. Y esa es la consecuencia cuando tú te encuentras a Jesús. Ser bendecido, ser lleno de paz, de amor, porque ese es Jesús. Ahora Jesús le da una identidad. Ahora no sería llamado endemoniado, sino libre. Sería una persona libre. Ya Jesús cambia su identidad. Ya no lo van a seguir llamando: mire el endemoniado. Ahora le van a decir bendecido. Jesús ha cambiado nuestra identidad. Antes de pronto estábamos en adicciones, en pecado, en problemas, en deudas. Pero cuando vinimos a Jesús, ahora somos llamados hijos de Dios. Eso es lo que dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, más a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, qué bueno que tú puedas creer en Jesús y entonces serás llamado hijo de Dios. Y todas las cosas que había en tu vida, Jesús te va a ayudar a dejarlas. Jesús te va a ayudar a ser libre de todas esas adicciones, de esos pecados, de esas cosas. Y vas a ser libre totalmente. Así como este hombre confió en Jesús. Dice la Biblia: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, esta opresión claramente vino del diablo. La Biblia dice en Santiago que todo buen regalo viene de Dios. Toda buena dádiva viene de Dios. Y si tú confías en Jesús, entonces vas a tener todas esas bendiciones. La bendición de Dios es la que enriquece, dice la Biblia, y no hay tristeza con ella. Cuando estás en Jesús no hay tristeza, hay paz, hay gozo. Ese es nuestro Dios. Y este hombre experimentó la adoración que rompe cadenas. El poder de la alabanza y la adoración es tan fuerte que ni 2000 demonios fueron suficientes para detener la adoración de un hombre en dificultades. Aleluya.
Cuando tú corres hacia Jesús, no hay nada que pueda detenerte. Aún el diablo intentará hacerlo, pero si tú pones tu fe en Jesús, dice la Biblia, confío en Dios porque Él me ha librado de todos mis enemigos, dice el rey David. Él me ha librado de todos mis temores. Con mi Dios asaltaré muros. ¿Sí? Él está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar cuando tú decides correr a Jesús en este tiempo. Haz que Jesús entre en tu casa. Este hombre no podía salir de allá. Estaba atrapado, estaba encerrado, pero Jesús llegó a su vida, Jesús llegó allá. Ahora haz que Jesús entre a tu vida, entre a tu casa, entre a tu familia, para que seas libre, para que conozcas la gracia, el amor y la verdad que solo está en Él. Ahora, aunque usted se encuentre en la peor circunstancia y solo le quede el último aliento, póngalo en dirección a Jesús. Porque Él es todo lo que usted necesita, Él es su respuesta, Él es su ayuda, su socorro. No son las cosas, no es el dinero, no es el placer, no es nada más. Es Jesús tu respuesta. Porque aunque el mundo se ponga peor o se arregle, Jesús está contigo, tú vas a estar confiado de cualquier cosa. Aleluya, gracias Jesús. Ahora Jesús, según la ley, Jesús no podía pisar un cementerio. ¿Sí? En la ley levítica, él como sacerdote no podía tocar cosas muertas, pero no significa que las cosas muertas no podían venir a Él. Y esto me trae alegría, porque aunque tu situación se vea muerta, aunque lo que estés viendo alrededor se vea de mal en peor, ¿sabes? Él es el Dios que resucita las cosas que están muertas, que llama a las cosas que no son como si fueras. Él es el hacedor de milagros, de bienes, de favores, de misericordias, y Él está aquí. Si tú crees en Él, tú vas a tener eso en tu vida. Y este hombre fue libre porque la gracia vino a él. Jesús se acercó a él. Y si intentan detenerte, ya es demasiado tarde, porque ya tienes la palabra en tu boca, ya tienes la adoración que rompe cadenas. Y no importa si el mismo infierno te intenta detener, cuando tú adoras a Dios eres imparable. Gracias Jesús. Ahora este hombre, después que estaba en su juicio cabal, le hizo una petición a Jesús. Dice, mas Jesús no se lo permitió. Él le dijo que si podía irse con él, estar con él. Pero dice la Biblia en Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron. Entonces Jesús no solo le dio una identidad, sino que le dio un propósito. Sabes, tú tienes un propósito también en esta tierra. Tu propósito no es venir a sufrir. Tu propósito no es venir a estar acá, a estar mal, a estar enfermo, ¿no? Este hombre, después que fue libre de todo esto, Jesús le dice, no, ve y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho contigo, las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y ahora este hombre se convirtió en un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Y qué bueno que tú experimentes la bondad de Dios. Tú puedes ser sanado en esta misma hora si crees en Jesús. Tú puedes ser libre en esta hora si crees en Jesús. Si tú solo en esa situación adoras a Dios, le dices, Jesús, estoy cansado de esta situación, pero levanto mi voz a ti, clamo a ti, te adoro, te bendigo, yo creo en ti. Yo creo que tú puedes hacer un milagro en mi vida. Yo creo que tú eres el hacedor de milagros, de bienes, de favores. Yo creo en ti, elevo mi adoración. ¿Sabes? Te aseguro que Dios te va a mostrar el propósito para el cual estás aquí. Y es para ayudar a otros, para inspirar a otros a que vean la bondad de Dios así como lo han hecho contigo. En mi vida yo he visto la bondad de Dios. He visto cómo Dios me transformó, me cambió, cómo yo era una persona diferente en pecado, en adicciones, y Jesús me cambió, Jesús me sacó, pero no para mí, sino para decirle a otras personas lo bueno que Él es, para que también sean libres, para que su identidad cambie también, para que ya no sean llamados borrachos, pecadores, injustos, ladrones, drogadictos, sino que sean llamados hijos de Dios, bendecidos, avivados, prósperos. Eso es el propósito de Dios. Y en este tiempo, qué bueno que tú puedas experimentar esto en tu vida. Si tú crees en Jesús, pones tu fe en Él, Él se va a encargar de tus cosas, Él se va a encargar de ti.
Y la adoración a Jesús rompe las cadenas del diablo y sus obras, te hace libre, te da una posición, te da una identidad y te da un propósito. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si tal vez tú que me estás escuchando, estás clamando por salvación, estás clamando por ayuda, Jesús es tu ayuda. Tú puedes correr a Él y obtener gracia en el oportuno socorro. Él está ahí para ayudarte. Y si tú estás ahí, dile: Jesús, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Entra a mi vida, te doy todo lo que soy, cámbiame, ayúdame, lléname con tu presencia. Gracias porque confío en ti y sé que confiando en ti no hay nada que pueda vencerme. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Te bendigo y te doy gracias, Padre. Amén. Entonces esta obra era una enseñanza corta, pero que creo que tiene un poder muy grande. Recuerde que la adoración rompe cadenas, la adoración trae victoria a su vida. Así que no deje de adorar a Dios en su casa, con su familia, usted mismo, levante su voz en las mañanas. Déjeme leer el último pasaje para ir terminando aquí, el Salmo 5. Dice la Biblia en el Salmo 5, me gusta porque David dice algo que es inspirador. Dice la Biblia en el Salmo 5. El versículo 1 dice: escucha, Jehová, mis palabras. Escucha, Jehová, mis palabras. El versículo dice: está atento a la voz de mi clamor. Y me gusta porque dice: Rey mío y mi Dios, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y el versículo 11 dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú bendecirás al justo y como un escudo lo rodearás con tu favor. Qué bueno que lo primero que oiga Dios en su vida no sea la queja, no sea la murmuración, sino sea la alabanza. Señor, mi voz oirás en la mañana diciendo tu nombre, alabando tu nombre, citando tu palabra. Eso es lo que Dios quiere que usted haga. Entonces, bueno, ha sido un gusto, una bendición haber estado con ustedes y espero que esta palabra quede en nuestros corazones y podamos ver a ese Dios poderoso que está en la alabanza, que usted pueda clamar a Dios y decir: Señor, quiero conocerte más, quiero conocer a aquel a quien estoy adorando, quiero tener más revelación, más luz acerca de quién eres tú. Gracias por librarme, gracias por ayudarme en estos tiempos. Así que bueno, familia, fue muy bueno haber estado con ustedes. Sean bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Soy más que vencedor, completo estoy en ti, todo lo puedo hacer, Cristo vive en mí. Soy más que vencedor, completo estoy en ti, todo lo puedo hacer, Cristo vive en mí. Mayor es el que está en mí, mayor que el que en el mundo está. Mayor es el que está en mí, mayor que el que en el mundo está. Mayor es el que está en mí, mayor que el que en el mundo está. Mayor es el que está en mí, soy más que vencedor.